En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Los títulos de Jesús, capítulo 1, cuarta parte. Me alegra estar nuevamente con usted para continuar sintonizando nuestros corazones en esta estación de Navidad con el tema especial para esta semana, los títulos de Jesús. Nuestro propósito en el estudio es que este tiempo sea enfocado para enfocar nuestras mentes y corazones en aquel sin quien la Navidad no tiene ningún significado, Jesucristo. Cuando estudiamos los títulos que las Escrituras dan a Jesús, encontramos que cada uno revela un aspecto importante de su multiforme y maravillosa naturaleza. De esta manera logramos conocerlo y amarlo mejor. Hasta ahora hemos estudiado 3 títulos. Primero fue Admirable Consejero, el segundo Príncipe de Paz, el tercero el Verbo de Dios. El que vamos a estudiar hoy es el Cordero de Dios. Juan el Bautista fue enviado antes que Jesús como su precursor para preparar el camino, y cuando llegó el día en que Juan introdujera a Jesús públicamente, usó este título, el Cordero de Dios. Leamos el relato de Juan capítulo 1, versículos 29 al 31. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, para esto vine yo bautizando con agua. Juan el Bautista vino para preparar a Israel y para revelarles quién era el Mesías, y cuando les dio esa revelación, la frase que les dio fue: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que este título en particular, el Cordero de Dios, nos dice de Jesús? Quiero sugerirle 3 asociaciones principales de un cordero en las Escrituras. Recuerde que Israel estaba bien familiarizado con esta criatura. Había jugado un papel único en su historia desde su éxodo en Egipto, así que no había un solo israelita que estaba oyendo que no supiera a qué se refería Juan. Veamos las 3 asociaciones que yo veo en la palabra cordero. Primeramente, el cordero es un símbolo de mansedumbre. El cordero no es un animal que pelea, no tiene garras ni colmillos, es un animal manso. Segundo, es un símbolo de pureza. Cuando uno sale al campo en la primavera, ve a los corderitos recién nacidos, bien blancos y limpios y cubiertos de lana. Hay algo en ellos que mueve a levantarlos y acariciarlos y demostrarles cariño. También el cordero, y esto es lo más importante en la historia de Israel, era el sacrificio que Dios había pedido a cambio de su redención y protección. El cordero, para el judío, estaba asociado particularmente con una de las conmemoraciones religiosas más solemnes e importantes, una fiesta que los judíos celebran todavía en todo el mundo, la Pascua. Ese es el relato original de las instrucciones de Dios para Israel en la celebración de la Pascua que pasó por medio de Moisés. Está escrito en Éxodo capítulo 12, versículos 21 al 23. Verá usted aquí que toda la Pascua, como fue ordenada por Dios, está centrada en un cordero. Sin cordero no hay Pascua, según las instrucciones de Dios por medio de Moisés. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Como ve, la liberación completa de Israel del juicio y de la ira de Dios dependía de un cordero y su sangre, y tenían que aplicar la sangre en el exterior de las casas donde vivían. La palabra Pascua es muy importante. En hebreo se dice Pesi. Yo estudié hebreo en la Universidad de Jerusalén. Mientras estaba en Israel, leí la noticia de un huracán que se avecinaba a la costa de Florida, donde tengo una casa, y por supuesto que nos pusimos a orar intensamente, y Dios hizo algo maravilloso. En el último momento, cuando el huracán estaba casi por llegar, 1 hora antes, sin ninguna explicación obvia, cambió de curso y pasó de lejos sin hacer daño a la ciudad. Es bien interesante que en clase entendamos, estudiando un periódico hebreo que daba esta noticia, y en su descripción del incidente del huracán que había pasado de lejos usó la palabra frumpesí, con la misma raíz de la palabra Pascua. Los otros estudiantes de la clase preguntaron: ¿qué significa eso? Yo respondí: ustedes debieran saberlo, es la palabra Pascua o pasada.
La ilustración era bien acertada para conocer el significado de la Pascua. Significa que el huracán de la ira y del juicio de Dios que debió caer fue desviado y pasó de largo por la sangre del Cordero de la Pascua. Ese simbolismo en el Cordero fue cumplido por Jesús. Primero tenemos una descripción profética en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero y fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar en una granja donde había ovejas y pude notar lo sorprendentemente exacto que es esto. Cuando llevan a una oveja para ser trasquilada, sus balidos son fuertes mientras la llevan, pero mientras comienzan a trasquilarla, en ese momento la oveja se vuelve totalmente silenciosa. Es una descripción que no abrió su boca delante de sus trasquiladores y está registrado en los Evangelios, en Marcos 14, versículos 55, 56, 60 y 61 también. Leemos el relato de Jesús ante el concilio. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Estaba como una oveja delante de sus trasquiladores. Igualmente, cuando compadeció ante Pilatos, el gobernador romano, Marcos 15, versículos 3 al 5, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Era el Cordero de Dios. La sangre del Cordero de la Pascua redimió a Israel y lo sacó de Egipto. Pero la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, provee redención eterna a todo el que cree. Esto está declarado muchas veces en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Hebreos 9, 11 y 12, pero estando ya presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no echó de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sangre de Jesús obtuvo redención eterna para todos los que creen. También en 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Se requería la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, su Hijo eterno y sin pecado, para proveer redención eterna. La sangre del Cordero de la Pascua era un tipo, una figura, proveyó una redención temporal. Debía ser renovada cada año, pero cuando Jesús vertió su sangre y entró en el Santísimo fue una vez para siempre, no se tuvo que repetir jamás, había obtenido una redención eterna. Finalmente veamos la naturaleza de Jesús como el Cordero de Dios, como patrón y ejemplo que necesitamos aprender y seguir. 1 Pedro capítulo 2 versículos 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la naturaleza del Cordero de Dios en el Hijo de Dios, sin mancha, manso, sin defenderse frente a sus acusadores, sin retribuir por el mal. Y Dios es bien claro que nosotros lo creemos y seguimos a Jesús. Tenemos que reproducir esa naturaleza de Cordero. Él nos puso un ejemplo para que siguiéramos sus pasos. Él no cometió pecado alguno, ni engaño se encontró en su boca. Cuando insultaron no devolvió los insultos. Cuando sufrió no hizo amenazas. Esa es la parte de la naturaleza de Jesús que Dios quiere producir en nosotros. Bien, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora. Mañana veremos otro de los títulos de Jesús, el León de la tribu de Judá.